Buenas noches, mi nombre es Ingrid Joana Bolaños. Voy a hablarles sobre la sentencia 5507 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del 31 de enero del 2001. Su magistrado ponente es el doctor José eh, José Fernando Rodríguez y sus accionantes son el señor Eduardo Salomón Afanador y la señora Luis Gordillo. El caso se basa en la responsabilidad médica por el rompimiento de la membrana timpánica en el procedimiento quirúrgico realizado al señor Eduardo Afanador Salomón por el médico José Antonio Rivas. En los hechos relevantes se dice que el señor Eduardo Afanador Salomón acudió a los servicios del médico demandado especialista en otología porque presentaba sensación de oído derecho tapado, de mes y medio de evolución, cuya impresión diagnóstica se describe en la historia clínica y aparece consignada en los antecedentes de esta providencia, que en desarrollo de esa relación el 25 de noviembre de 1987 se le practicó la intervención quirúrgica para realizar la extirpación de la exostosis conducto auditivo. Se le realizó la ampliación del conducto con fresa visualizándose la membrana timpánica, piel del conducto bilateralmente, que en cumplimiento de esta intervención se produjo el rompimiento del tímpano que hubo de dejar como secuela el tinnitus, que actualmente padece el demandante y afecta su vida de relación. Se reseña por parte de los accionantes que se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales entre el señor Eduardo Afanador Salomón y el doctor José Antonio Rivas, con el fin de que este último le efectuara un diagnóstico médico al padecimiento que presentaba, que era la sensación del oído tapado, que consulta, el médico le ordenó una serie de órdenes médicas para realizar la extirpación de la exostosis y el 25 de noviembre de 1987 el señor Eduardo Afanador fue intervenido quirúrgicamente por el doctor José Antonio Rivas, practicándole la extirpación de la exostosis conducto auditivo externo. El señor Eduardo Afanador asistió a los controles postquirúrgicos notándole mejoría. El 20 de enero de 1988 acudió a control y se le diagnosticó que continuaba con tinnitus de oído izquierdo. Se le diagnosticó también descamación epitelial y membrana timpánica perforada. Se le realizaron los exámenes prequirúrgicos para ser intervenido quirúrgicamente el 10 de marzo de 1988 para la reconstrucción de la membrana timpánica izquierda. Por estos antecedentes, los accionantes procedieron a instaurar la demanda de responsabilidad médica contractual. Analizando esta sentencia vemos las obligaciones que competen a médicos y clínicas que son de medio, seguidamente la distinción entre estas y las de resultado. Ha servido a la jurisprudencia prevalente en el campo de la responsabilidad contractual para imponer al acreedor de la primera la carga de mostrar que el deudor no fue cuidadoso o diligente. De ahí entonces que en el caso de reclamación, el paciente debe probar la culpa del médico, sin que sea suficiente demostrar la ausencia de curación, puesto que aquella no se presume. En este tipo de responsabilidad, como en cualquiera otra, deben concurrir todos los elementos o presupuestos materiales para el éxito de la pretensión. La prueba del contrato es carga del paciente, probar el daño padecido,
Consecuentemente, el perjuicio patrimonial moral cuyo resarcimiento pretende tratando la responsabilidad civil de los médicos por la prestación de los servicios profesionales. Desde hace algún tiempo la Corte ha venido predicando que esta es una responsabilidad que se deduce mediando la demostración de la culpa, independientemente de que la pretensión indemnizatoria tenga una causa contractual o extracontractual. La responsabilidad contractual, el caso en que el contrato se hubiese asegurado un determinado resultado, pues si no lo obtiene según dice la Corte, el médico será culpable y tendrá que indemnizar a la víctima de no ser que logre demostrar alguna causa de exoneración como la fuerza mayor, el caso fortuito o culpa de la perjudicada. Con relación a la responsabilidad extracontractual del médico, siguiendo los lineamientos del artículo 2341 del Código Civil sobre la carga de la prueba de la culpa del médico cuando se trata deducirse la responsabilidad civil extracontractual por el acto defectuoso o inapropiado, destacándose así la aplicabilidad de la presunción de la culpa para cuando el daño se origina como consecuencia del ejercicio de una actividad peligrosa. El problema jurídico en esta sentencia dice que pues existe responsabilidad médica contractual o extracontractual por el solo hecho de mostrar la ausencia de curación. Pues se dice que la Corte, pues bajo los lineamientos jurisprudenciales de la Corte con el fin de establecer que existe responsabilidad médica, es necesario demostrar la existencia de culpa, independientemente de que la pretensión indemnizatoria tenga una causa contractual o extracontractual, puesto que el médico tan solo se obliga a poner en actividad todos los medios que tenga a su alcance para curar al enfermo. Esa es la obligación de medio, por lo que no basta con demostrar la ausencia de curación, sino que es indispensable demostrar la culpa del médico en el acto pues, de la medicina, defectuoso o inapropiado. Además de ello, otro presupuesto que indica la Corte se debe probar para determinar si existe responsabilidad del médico, la relación de causalidad entre el comportamiento del médico y el daño sufrido por el paciente, puesto que el médico no será responsable de la culpa o la falta que se le imputa, sino cuando éstas hayan sido determinantes del perjuicio causado. Sobre la responsabilidad contractual se establece que cuando en el contrato se hubiera asegurado un determinado resultado y no se obtiene como en la intervención quirúrgica en una operación de fines estéticos bajo los parámetros de la Corte, el médico será el culpable y tendrá que indemnizar a la víctima invirtiéndose la carga de la prueba y debiendo al médico demostrar alguna causa de exoneración, la fuerza mayor, el caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima de la perjudicada, pues para determinar si existió responsabilidad por parte del médico tratante. Y conforme a las precisiones antes descritas, se torna necesario partir de la distinción que se efectuó entre las obligaciones de medio y de resultado para definir la distribución de la carga de la prueba. En la responsabilidad contractual del médico se debe identificar el contenido y alcance del contrato de prestación de servicios médico celebrado en el caso concreto, porque ese contrato específico en el que va a indicar los deberes jurídicos que hubo de asumir el médico y por contera el comportamiento de la carga de la prueba en torno a los elementos que configuran su responsabilidad y particularmente el de la culpa. En conclusión, para que exista responsabilidad médica como en cualquiera otra, deben concurrir todos los elementos o presupuestos materiales para el éxito de la pretensión.
Empezando por supuesto en la prueba del contrato, que es carga del paciente, puesto que esta en relación jurídica la que lo hace acreedor de la prestación del servicio médico de atención y de cuidado. Igualmente corresponde al paciente probar el daño padecido, la lesión física o psíquica y consecuentemente perjuicio patrimonial o moral, cuyo resarcimiento pretende. La Corte sostiene que cuando se trate de errores de hecho y de derecho, en la prestación de la prueba su existencia no es suficiente, pues para desvirtuar una sentencia de casación, sino que es necesario demostrar la fundada expresión de su influencia en la decisión combatida, porque como ésta ingresa a ese medio extraordinario de impugnación amparada por las presunciones de legalidad y acierto, al censor corresponde indicar las equivocaciones en el que incurrió el sentenciador, individualizando las apreciaciones erradas y señalando en forma precisa en qué consiste la desviación. Asimismo, se establece que al recurrente obligatoriamente le corresponde combatir y quebrar uno o varios pilares importantes decisivos sobre los cuales se asienta la sentencia, impidiendo que quede en pie algún soporte que por sí solo pueda darle el respaldo a la decisión, pues que se impugna. Se establece la medida de que el error de hecho en la apreciación de la demanda de su contestación o en determinada prueba que exija para informar una sentencia en casación debe reunir las características de manifiesto y trascendente, a lo cual ocurre cuando se detecta al romper, o sea, sin mayor análisis, y cuando ha sido suficiente para determinar la decisión final. El error es manifiesto, dice la Corte, en los casos en que puede apreciarse a simple vista sin necesidad de esfuerzo el razonamiento, y determinante cuando guarda relación de causa a efecto con la resolución judicial contenida en el fallo que se acusa, de tal manera que ésta sea producto del yerro por el anterior. La Corte concluye estableciendo que el error denunciado no existe porque no es manifiesto. En consideración a la gratuidad de la segunda intervención quirúrgica, no conduce fatalmente a indicar que la ruptura de la membrana del tímpano de oído izquierdo pues se produjo por la extirpación de la exostosis, y esto por supuesto descarta que se haya podido omitir apreciar un indicio necesario. En la decisión de la Corte podemos, en mérito de lo expuesto, dice que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 6 de octubre de 1994, mediante cual se definió la segunda instancia del proceso ordinario, promovido pues por el señor Eduardo Afanador Salomón y la señora Luz Gordillo Hernández en nombre propio y representación de sus hijas. Muchas gracias.